Hola queridos amigos, un placer estar con vosotros nuevamente para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Juntos tratamos de tener una vida sin sombras, buscando desde la Biblia aquellas cosas que puedan contribuir a que tengamos lo que Jesús llama una vida abundante. En el año 1054 se produjo lo que se conoce como el Cisma de Oriente. Dentro de la historia del cristianismo, esto implicó la separación de la iglesia cristiana de Oriente de la de Occidente. En el año 1517 se produjo lo que se llama la Reforma Protestante. La historia del cristianismo ha estado marcada por grandes momentos de separación. La separación de la iglesia cristiana de Oriente y Occidente fue el resultado de la incomprensión en un punto de vista teológico y al que no llegaron a un consenso. Y como resultado, el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Durante el siglo XVI, las tesis luteranas no encontraron apoyo en la jerarquía de la Iglesia Católica. El resultado fue la excomunión de Lutero, el rechazo de Lutero de esta excomunión y finalmente la división dentro de la Iglesia. ¿Ha existido realmente a lo largo de los siglos una iglesia verdadera? Pues sí, Jesús fundó una iglesia. Jesús fundó una iglesia de la cual dijo: las puertas de la muerte, las puertas del sepulcro no van a prevalecer contra ella. Pero esa iglesia ha sido en realidad un cuerpo de creyentes que en todo lugar y a lo largo de todos los tiempos han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador personal y han procurado en sus vidas vivir el carácter de Jesús. La iglesia, lamentablemente, a lo largo de los siglos se fue institucionalizando y esa institucionalización de la iglesia trajo como resultado que la iglesia perdiera el propósito para el cual Jesús la creó. La iglesia cristiana, continuadora del Israel de Dios en el proyecto del Creador para transmitir su carácter, para dar a conocer su voluntad al mundo, a fin de que a través del conocimiento de Dios se mitigara el dolor y el sufrimiento en la humanidad, lamentablemente no cumplió su objetivo. No lo cumplió ni el pueblo de Israel, ni a lo largo de los siglos lo fue cumpliendo la iglesia cristiana. Cuando Israel se institucionalizó, o cuando la iglesia se institucionalizó, dejó de cumplir el propósito para el cual Dios la había creado. La iglesia, el pueblo de Dios, es la comunidad de creyentes que en torno a Dios se reúne para celebrar, para festejar su palabra, y para compartir su palabra y su amor con el resto del mundo. Lo triste es que a lo largo de la historia, no ya hablando del pueblo de Israel, sino centrándome ahora en la iglesia cristiana, el cristianismo muchas veces lo que ha pretendido es imponer por la fuerza no los principios del Evangelio, sino los dogmas de la iglesia. Esto ha ocurrido tanto en el catolicismo romano, en la Iglesia Ortodoxa o en el protestantismo mismo en todas sus variantes. Esta intención de querer imponer una idea como única ha producido a lo largo de los siglos otros cismas. El problema es que los seres humanos muchas veces no terminamos de entender un par de cosas. Lo primero que debiéramos entender es que no todos llegamos a la misma comprensión de la voluntad de Dios en el mismo momento, en el mismo tiempo. No todos, al examinar las Sagradas Escrituras, llegamos a entender de la misma manera la palabra del Señor. No todos llegamos a comprender de la misma manera las grandes verdades de la revelación. Y mucho más todavía, no todos llegamos a entender el auténtico propósito de Dios al habernos dado la revelación escrita, la Biblia, y la revelación audible, su Hijo Jesucristo, para nosotros.
El gran propósito de Dios fue darnos a conocer su carácter. Ese carácter del cual habla Juan en el capítulo 3, versículo 16 de su Evangelio, cuando dice que Dios nos amó y porque nos amó envió a su Hijo. O del cual habla Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, cuando dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Todo el accionar de Dios a lo largo de la historia de la salvación ha tenido el propósito de mostrar su carácter, un carácter de amor. Ese carácter de amor, de compasión y de misericordia que había sido desdibujado por el archienemigo de Dios desde el inicio del conflicto milenario entre el bien y el mal. Entonces, en primer lugar, la Iglesia es creada para revelar ese carácter de Dios. Así como Jesús pudo decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, la Iglesia existe para que otros puedan ver a través de la Iglesia el carácter de Dios. El que ve a la Iglesia debiera ver el carácter de Dios. El que ve a la Iglesia debiera conocer realmente cómo es el Padre, cómo es Jesucristo. Y por lo tanto encontrar a través de la Iglesia el camino del perdón, el camino de la restauración, el camino de la renovación y una vida abundante. Lamentablemente la Iglesia a lo largo de los siglos intentó poner dogmas que uniformaban la conducta y el pensamiento de sus miembros. Y esta obsesión por la uniformidad llevó a la Iglesia a no reflejar realmente el carácter de Dios. En la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo escribe lo siguiente en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este pasaje de la primera carta a los Corintios nos muestra algo que es fundamental, y es la preeminencia del amor. Tener fe, pero no tener amor, no tiene sentido. Estar dispuesto a entregar el cuerpo para ser martirizado, pero no tener amor, no tiene sentido. Tener todo el conocimiento de las grandes verdades reveladas por Dios en su palabra, pero no tener amor, no tiene absolutamente ningún sentido. Por lo tanto, toda la fe, toda la entrega, toda la disposición al martirio e incluso todo el conocimiento que uno tenga, si no está impregnado en el amor, no sirve absolutamente de nada. Cuando la religión solamente está preocupada por la fe auténtica, cuando la religión solamente está preocupada por la conducta correcta, cuando la religión solamente está preocupada por el testimonio correcto, cuando la religión solamente está preocupada por crear personas dispuestas a morir por lo que creen, pero sin amor, ese contexto religioso se transforma en un contexto de fanáticos enfermos. Enfermos de suficiencia propia, enfermos de legalismo, enfermos de desafecto, enfermos de espíritu de crítica, enfermos de persecución a los que no son como ellos y enfermos de querer uniformar a todos para que exista un pensamiento único y un comportamiento único. Esas iglesias no son lugares donde realmente se puede crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente cuando existe la preeminencia del amor entre los que son discípulos de Jesús, entonces la iglesia puede ser un reflejo auténtico del carácter de Dios. Así pues, no se trata de imponer un pensamiento único, no se trata de imponer una conducta única, no se trata de uniformar la iglesia confundiendo la uniformidad con la unidad, sino de ser un lugar
donde el auténtico carácter de amor de Dios se pueda revelar. Por lo tanto, en todas aquellas cosas que son claras y evidentes a la luz de la palabra de Dios, podremos mostrar unidad. En aquellas cosas que son periféricas y más confusas, que las hay, siempre hay que mostrar tolerancia. Pero por sobre todas las cosas hay que mostrar amor. Porque puedo tener fe, puedo tener una vida piadosa, puedo ser el mejor testigo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Que el Señor pueda derramar el amor de Dios en tu corazón y en el mío, para que tú y yo finalmente podamos ser un reflejo de ese amor y mostrar a otros la belleza del amor de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.